el Señor las ha llamado a ustedes, algunas con el papel de Débora y otras con el papel de Jael. Y muchas veces van a tener las dos funciones, la función de Débora y la función de Jael. Es decir, ambas potencias, ambas fuerzas, ambos poderes van a fluir en ustedes mismas, mis hermanas guerreras. Y quiero que esto entre y penetre en sus espíritus, en sus mentes, en sus almas, y que realmente se lo crean. Realmente esto forme parte de la manera de pensar de ustedes, mis hermanitas. Porque por la sencilla razón, mis hermanas, de todo lo que conlleva este capítulo. Repito lo que les acabo de decir. Mis hermanas guerreras, muchas de ustedes, el Señor las va a levantar, las va a comenzar a levantar como Déboras en una sociedad, en medio de una sociedad decadente, plagada de inmoralidad, en una sociedad que en su mayoría, en la mayor parte de las personas que la componen, le están dando la espalda al Señor, como en el tiempo de Débora, que de manera frecuente la palabra del Señor en esos tiempos decía o dice o manifiesta que los hijos de Israel volvían a hacer lo malo y volvían a hacer lo malo, y que por eso el Señor los castigaba y por eso el Señor les mandaba pruebas, los disciplinaba, los metía en un desierto. Pero en medio de esa dificultad siempre el Señor tenía preparados líderes, en su mayoría hombres. Pero hay ciertas excepciones en las cuales el Señor levantó mujeres, y muchas de ustedes van a ser levantadas como las Déboras del siglo XXI, las Déboras en países como México, los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa, porque en este ministerio lo conforman hermanitas de diferentes partes del mundo, y van a ser levantadas como las Déboras de la actualidad. Otras van a ser levantadas como las Jael o Yael de la actualidad. Y muchas de ustedes van a tener las dos funciones, van a ser usadas por el Señor como Déboras y como Jael al mismo tiempo. Entonces yo necesito que ustedes se enfoquen no solamente en Débora, sino también en Jael. Muy bien, entonces el Señor, debido a la desobediencia, debido al pecado de los hijos de Israel, dice la palabra del Señor que ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra en el verso 2 del capítulo 4 de Jueces, la palabra del Señor enseña que Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Bueno, antes que nada, Jabín representa a Satanás, mis hermanas. Quiero que lo vean así. Jabín representa a Satanás. Por si usted está tomando notas, está apuntando, está en alguna libreta, en algún papelito, es bueno que lo haga, porque después no va a tener necesidad de escuchar el video, este audio, ya va a tener sus notas, aunque valdría la pena que además de tener las notas usted pueda escuchar nuevamente esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la escuchemos, esto va a ir penetrando en nuestra mente consciente, preconsciente e inconsciente. Va a penetrar en los estados del yo, estado padre, estado adulto, estado niño. Va a penetrar en el aparato psíquico que decía Sigmund Freud, que hablaba del yo, del super yo, del ello. El yo, bueno, es prácticamente lo que usted es, mi hermanita. Ahí hay ciertas características que no las tiene el super yo. El super yo, por ejemplo, ahí tiene usted la moral, ahí tiene usted el deber, ahí como que lo que sus padres le han enseñado desde pequeño, en el caso de los varones que me puedan escuchar. Y el ello representa esa parte de usted que quiere dejar de orar, que quiere dejar de buscar al Señor, que quiere en algún momento, quizá, espero que no, pero de repente alguna hermanita que conforma este ministerio
quizá la pueda tentar el enemigo para caer en tentación, caer en pecado, sobre todo en el caso de aquellas hermanitas que de manera frecuente el esposo ha estado con una, con otra y con otra y con otra, y el enemigo de pronto le puede decir, mira, pero ¿por qué no le engañas? ¿Por qué tú no haces lo mismo? Y ahí está funcionando una parte del aparato psíquico que se llama el ello que solamente quiere placer, que quiere la gratificación inmediata, sin importarle las consecuencias. ¿Me explico? Y trasladándolo más al tema bíblico, es la parte carnal de su naturaleza, mi hermana. Esa naturaleza carnal, esa carne, y no estoy hablando de la piel, de la carne como tal, del tejido, no. Estoy hablando de esa parte de usted, mi hermana, mi hermano, esa parte de usted que le incita al pecado, esa parte de usted que cuando alguien le quiere proponer algo, usted lucha para que esa parte no emerja, para no fallarle a Dios. Hay otras hermanitas que de manera automática viene un varón y se les acerca, mira, ¿cómo es posible que estás esperando al padre de tus hijos para que vuelva contigo? ¿Cómo es posible que estás esperando después de cuánto tiempo de esperar a este hombre que regrese? Si este hombre nunca va a regresar, ¿sabes qué? ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no? Yo te voy a presentar a alguien. O esa misma persona, yo te invito a cenar, vamos, te invito a cenar. Mi esposa está igual, solo pleito con ella. Y esa parte de la naturaleza carnal que en alguna hermanita de pronto pueda ser tentada, puede hasta pensarlo 2 o 3 veces, pero van a haber otras hermanitas que van a estar mejor cimentadas con el Señor, guerreras en su máxima expresión, guerreras como tal, hermanitas que buscan mucho al Señor, que se someten al Señor y que de manera automática van a identificar al enemigo, van a identificar a Císara, porque Císara representa el pecado, mis hermanas. El que comanda el escuadrón de Satanás, el que comanda una tropa, un batallón de Satanás, tiene muchos significados, pero entre otros representa al pecado, a la inmoralidad. Entonces usted de manera inmediata va a identificar el ataque del enemigo de Javín, de este rey cananeo, enemigo del pueblo de Dios. ¿Cuál es el enemigo por excelencia del pueblo de Dios y del Señor mismo? Satanás. Por eso decía, Javín representa a Satanás. Ok, y Azor representa un lugar cerrado, ¿no? Porque eso es lo que hace el enemigo, que atrapa a las personas, la atrapa en los pensamientos, o atrapa al hombre en el pecado, en la inmoralidad, en el adulterio, o a la misma hermanita las quiere atrapar en algún tipo de pecado, o las quiere atrapar en alguna situación difícil que el Señor muchas veces permite. ¿Por qué? Porque ha habido pecado que antecedió pecado, que hubo pecado anteriormente. ¿Y qué? Entonces el enemigo de alguna manera tiene derecho legal para atrapar a la hermana en algún tipo de carencia, de prueba, de desierto, que el Señor permite que en Azor sea atrapada la hermanita, bajo el liderazgo de Javín, que es Satanás. Y entonces algunas hermanitas en esa condición es fácil que le fallen a Dios, porque cuando hay mucha privación económica en algunas hermanas, no en todas, no deja de aparecer el pensamiento que le diga, pero tú te puedes buscar a otro hombre, tú puedes buscarte a otro por ahí que te dé dinero, que te ayude con tus hijos. Y ahí, ¿por qué? Porque está en un desierto, está en un lugar cerrado, que está privada de muchas cosas. Dentro de Azor hay muchas situaciones que el enemigo tiene, muchas privaciones. Es fuente de algo, pero de algo malo, de algo negativo. Ok. Y siempre... ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cuál? Javín representa a Satanás. Azor, al lugar cerrado donde reina y gobierna Satanás. Císara es un demonio. Císara es un demonio, pero también representa el pecado, pero también es una potestad. Es una potestad que llega a buscar al hombre, a la mujer. No importa, no respeta sexo. Pero en este caso fue a buscar a Jael. A Jael, que era una mujer. Y se fue a meter a la tienda de Jael. Así como se fue a meter en algún momento
Se fue. Gracias, hermanita, porque intervienen y apagan el micrófono. Muchas gracias para que no haya interferencia. Gracias. Porque en algún momento de su vida matrimonial, llegó Císara y se fue a meter ahí. Y encontró acogida en su familia, encontró acogida en su matrimonio, encontró acogida en la mente de su esposo y por eso se fue. Por eso se lo llevó Císara. Jabín logró su cometido y ahora lo tiene en la tierra de Azor, en un lugar cerrado, atrapado, donde no puede salir. Y usted podrá desesperarse, podrá angustiarse, podrá enojarse, pero con esas emociones no va a lograr nada. Aquí la única manera de sacarlo de Azor es a través de la guerra espiritual, a través de los actos proféticos, como se ha venido haciendo en este ministerio, como lo ha hecho mi hermanita Aralix. Amén. Como lo hice yo el otro día en esa madrugada donde participaron varias hermanitas, con el tema de las piedras del rey David que tomó del arroyo. Pero ahorita estamos ya entrando a otras profundidades del mundo espiritual, mis hermanas, y esto el Señor me lo mostró en esta noche de vigilia. Bendito sea su nombre, bendito sea el Espíritu Santo. Por algo no he dormido, por algo estoy desvelado, pero el Señor me dio esta enseñanza, me reveló, me mostró esto para podérselo mostrar a ustedes, mis hermanitas, y a muchas mujeres en el mundo. Espero que la grabación salga bien y que esto vaya a formar parte de los videos que tenemos en YouTube, para que usted pueda recurrir a este video, para que usted lo pueda compartir y para que otras hermanas que no son de este ministerio lo escuchen y vengan a formar parte de este ministerio, porque solo con escuchar el video y hacer algunas oraciones de YouTube no basta. Debe de incorporarse a esta congregación virtual, a este ministerio, a este ejército de guerreras y guerreros. Amén. Entonces, en algún momento Císara llegó a su casa y encontró acogida, porque fue un demonio, un principado, una potestad enviada por el mismo infierno, por el mismo Satanás. Y entonces llegó a su casa y en lugar de levantarse como Jael, no se pudo atacar, no se pudo hacer un contraataque, no se pudo matar a este demonio, no se le pudo ensartar la estaca en la sien, en la cabeza, para derrotarlo, para inactivarlo, para cortarlo, para contraatacarlo, para que no viniese a hacer daño al matrimonio, a la familia, con los hijos. Es que esto viene a afectar en todos los ámbitos de la vida familiar, en todas las áreas importantes del desempeño de cada uno de los miembros de la familia. Y Satanás sabe que si destruye la familia, mis hermanas, destruye los matrimonios, destruye la sociedad y destruye al mundo. Porque si ataca la cabeza y encuentra acogida en la mente del esposo y se lo lleva, ya hay una desintegración ahí. Ya queda el hogar desintegrado. Y cuando no hay temor de Dios, ¿qué hace la esposa? Bueno, pues dice, hago yo lo mismo y me busco otro. Y se acaba por completo la familia, el matrimonio. Pero cuando la esposa dice, momento, yo no voy a hacer lo mismo. Es cierto, él se fue, él está con otra mujer, pero yo no me voy a rebajar a lo mismo. Entonces de alguna manera le empieza a hacer contrapeso a Císara. Y Císara lo que quiere es atraparla a ella también y llevársela a la tierra de Azor, como se llevó al esposo y lo tiene cautivo en ese lugar cerrado, en esa fuente de pecado, de inmoralidad, de inmundicia, pero ahí los tiene atrapados en Azor. Jabín los tiene atrapados en Azor y quiere llevarse a la mujer, a la esposa, aún a la esposa cristiana, porque lo hace con cristianas también. Y entonces, si ella permite eso, o sea, no solo ya llegó Císara, ya se llevó al esposo, ya pegó el primer golpe en el matrimonio, ya se lo llevó cautivo, ya le metió el pecado, el adulterio. Ella puede frenar y contraatacar y contener, y como dice un refrán, estar sosteniendo la peña, ¿no? Esa peña que puede venirse de pronto y venir a aplastarla a ella y aplastar a los hijos. Porque no crea, hermanita, que si usted viene y también va a resultar cometiendo el mismo pecado de adulterio, no crea que usted no va a ser castigada duramente. Y hasta el Señor la puede cortar a usted en el puro desierto. La mete al desierto y si no recapacita a la hermana, ahí muere en el desierto, postrada en el desierto como los israelitas que no pudieron entrar a Canaán.
Y entonces, ¿qué pasa? Que si ella sucumbe y no contraataca a Sísara, entonces ella va a ser también atrapada, derrotada, llevada a Zor. Y los hijos, ¿qué va a pasar con los hijos? Quedan ahí sí que bajo el ataque satánico, el más puro ataque satánico. Y entonces ya Satanás va a venir a afectar la vida de los hijos a través de Sísara, que es un demonio. Y va a venir, porque recordemos que Satanás no es omnipresente, mis hermanas. Él no está en todos lados de manera simultánea. Puede estar en todos lados de manera sucesiva, eso sí. Primero está en un lugar de Estados Unidos, luego se puede ir a Europa, luego se puede venir aquí a Guatemala, pero no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Necesita de demonios, necesita de espíritus inmundos, y por eso están las jerarquías en el mundo espiritual. Él tiene a sus principales cabezas, estas cabezas tienen otras cabezas bajo su liderazgo y así sucesivamente. Entonces Sísara es uno de sus demonios predilectos y favoritos para venir a afectar a los matrimonios. Y luego viene y el blanco son los hijos. Recuérdelo, si usted no pelea por su esposo, si usted no lucha, no guerrea y se vence fácilmente y se desanima y ya no quiere seguir orando por él, ya no quiere seguir haciendo guerra espiritual por él, y hasta pensando en tener otro esposo más adelante, como aconsejan tristemente, como aconsejan muchos pastores en su gran mayoría: hermana, ya, usted ya esperó 2 años, 3 años, 5 años, ya déjelo, divórciese y sírvale al Señor, y más adelante el Señor le va a poner a alguien. Ah, qué fácil es decirlo, ¿no? La salida fácil, tristemente, de muchos hombres que se hacen llamar siervos de Dios. Y el Señor le va a poner ahí a un hombre. No, lo que va a pasar es que el diablo le va a poner a alguien, y luego usted le va a poner padrastro a sus hijos. Y si tiene una señorita como hija, el potencial para que este padrastro viole, abuse o contamine la mente de su hija es muy alto, ese potencial. Y ella trabajando, ella tal vez haciendo las compras en el supermercado, el hombre llega antes del trabajo y va a abusar, a violar o a contaminar la mente de la hija de ella, que no es su hija. No hace mucho aquí en Guatemala salió una noticia en primera plana de un hombre que mató a la esposa y mató a los hijos de la esposa, a sus hijastros, a sus centenados. Adolescentes los dos, los mató. Bueno, ¿dónde está el padre de estos adolescentes? ¿Qué? ¿Nunca se casó con ella? ¿O sí se casó y se dejaron y él se fue con otra? ¿Se divorciaron y ella al tiempo le buscó padrastro a los hijos? Yo no sé exactamente el caso. ¿Pero en qué termina esto? Terminó en una tragedia. ¿Qué motivos tendría este hombre para matarla a ella, que era su mujer? No sé si estaban casados. No indagué bien en la noticia. ¿Qué motivos tendría para matar a los 2 hijos de ella? Bueno, en el mundo espiritual podemos decir había un motivo satánico, porque Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Eso quiere el demonio. Y mató a la esposa, mató a los hijos. Casos graves, ¿no? Pero ¿qué de aquellos padrastros que abusan de las hijas? De las hijas de la esposa o de la nueva esposa. ¿Qué de aquellos padrastros que tratan mal a los hijos, varones o mujeres también? ¿Qué de aquellos padrastros que cuando no está la esposa empieza a tratar mal y a maltratar psicológica, verbalmente a estos hijos, incluso hasta físicamente? Les pegan, los golpean, los tratan de lo peor. ¿Qué pasa en la mente, en el corazón de estos niños? Si son niños de primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, que va llegando por ahí por los 9, 10 años. Pubertos de 11 años, 12 años. Adolescentes a partir de los 12 hasta los 19. Jóvenes. ¿Qué pasa en el alma? Bueno, empieza a afectar el alma, a dañarles el alma, el padrastro, la madrastra. ¿Y qué pasa con estos niños? Después se meten a las pandillas, se meten a las drogas,
o las muchachas a la prostitución, o a temprana edad se vuelven promiscuas y se van ya con el primer muchacho que las enamora, y de ahí con otro, y de ahí con otro. ¿Qué pasa cuando se enfrentan a sus respectivas rupturas sentimentales o pérdidas sentimentales? Muchos de ellos caen en depresiones graves, tan graves que empiezan a considerar la posibilidad del suicidio. Empiezan con pensamiento, con ideación suicida. Y otros pues, van más allá y el intentos suicidas. Y número 4, porque primero está el pensamiento suicida, luego está la ideación suicida. Número 3, el intento suicida. Y número 4, el suicidio consumado, al infierno, ¿no? Pero ¿qué legado le dejan estas madres a sus hijos, a sus hijas? Estos padres, ¿qué legado? Estos padres que se van con otra mujer y que luego empiezan a pelear, que a quién le quedan los hijos, que él se los quiere llevar. Y ahí está la madrastra, no todas, pero muchas, tratándolos mal, haciéndolos de menos. Ya ellos tienen sus respectivos hijos, ya los hijos de él ya los empiezan a hacer a un lado. ¿Qué pasa con las mujeres que les ponen padrastro a los hijos? Igual, lo mismo, ¿no? Y aún si los tratan bien, en la mente de ellos está mi papá, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi verdadera mamá? O sea, el enemigo lo que quiere es destruir las familias, los matrimonios, destruye a los hijos y hace pedazos a la sociedad y al mundo. Javín, mandando a muchos demonios císaras. Ahora, ¿cómo vamos a contraatacar el ataque? ¿Cómo vamos a contraatacar a Císara? ¿Cómo vamos a contraatacar a Javín? Bueno, se tienen que levantar las Déboras, porque tristemente muchas veces no hay el liderazgo por la vía del varón. El Señor levanta mujeres. El Señor levanta mujeres. Como está levantando en este ministerio mujeres. Mujeres. ¿Quién llevó las buenas nuevas a los discípulos de que el Señor había resucitado? ¿Fue un hombre o fue una mujer? Fue una mujer, fue Magdalena. Por poner un ejemplo. Acá en Jueces, Débora, el Señor la levanta como jueza y era profetisa, una mujer guerrera, como ustedes, mis hermanas, que son mujeres guerreras. Ya no se vean como las doncellas del Señor, ya no se vean como las princesas. Véanse como guerreras, mis hermanas. O sea, además de ser princesas y además de ser de las doncellas del Señor, son guerreras. Pero veámonos de esa manera, como guerreros y como guerreras. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en lugares celestiales. Como dice aquel corito muy lindo, Dios está llamando a la guerra. Dios nos está impulsando hacia afuera, a guerrear, a pelear. Y no solo pelee por su esposo, por ese varón que se fue. No solo pelee por su esposa, en el caso de los hermanos que me van a escuchar. No solo pelee por esta mujer que se fue. No, pelee por todos aquellos hombres que se han ido. Por todos aquellos matrimonios desintegrados en el mundo. En su ciudad, en su país. Pelee por su propio esposo, padre de sus hijos. No se lo deje al enemigo, no se lo deje a la mujer extraña, no le dé el gusto. No le dé gusto a Javín que lo tenga en Azor. No, hermana, pelee, levántese para pelear. ¿Y con quién trató? ¿Con quién trató? Esta mujer, Débora, ¿con quién trató? ¿A quién comisionó? ¿A quién le dijo, vamos? A Barak, ¿cierto? Barak, que significa, entre otras cosas, relámpago, rayo, pero también significa a la adoración, postrarse de rodillas. Entonces, cuando usted entra en adoración, mi hermana, vayamos ya más directo al asunto, sin darle muchas vueltas.
Cuando usted entra a pelear, hace guerra espiritual o actos proféticos, usted debe entrar en adoración, en alabanza. Ya vimos con David que cuando David derrotó a Goliat, Judá gritó. Judá, y Judá representa la alabanza. Después de haber hecho guerra espiritual o algún acto profético. Pero antes de la guerra espiritual, trabajemos con Barak, con la adoración de rodillas. Es el momento para que usted se postre de rodillas antes de entrar a la guerra. De rodillas en adoración y alabanza al Señor. Y entonces esta adoración, esta alabanza es como un destello de luz en medio de la oscuridad, en medio de todo ese ejército demoníaco que tiene Javín, que tiene Satanás. Entonces la adoración de rodillas, el fervor, la alabanza al Señor, se convierte en un destello de luz, en un relámpago que de pronto, ¡boom!, empieza a atacar la oscuridad, el mundo de las tinieblas, el mundo demoníaco. Empieza esos destellos de luz y entonces el enemigo empieza a confundirse. El enemigo comienza a ser atacado porque la luz ataca la oscuridad, mis hermanas. Donde se prende un foco se va a la oscuridad, ¿cierto? Usted entra a su casa, dejó apagadas las luces y usted prende el foco, en el instante las tinieblas se van. La oscuridad se disipa. Y entre más fuerte es la luz, menos tinieblas hay en su casa. Porque puede haber una luz un poco tenue. Si usted está buscando poco al Señor, si usted está adorando poco al Señor, si usted está sometiendo poco al Señor, si usted está pasando poco tiempo en la palabra, va a haber luz, pero va a ser muy tenue, muy débil. Y entonces van a haber tinieblas en su casa, en su matrimonio, en su familia, en su negocio, en su trabajo. Pero en la medida en la que usted se mete más con Dios y más con Dios y más con Dios, y se conecta más a las oraciones que hacemos acá de todos los días, la luz que usted va a irradiar va a ser mayor, mi hermanita, mi hermano. Mayor va a ser esa luz. Y a mayor luz, a mayor intensidad de la luz, menos tinieblas y menos tinieblas y menos tinieblas. Y el relámpago y el trueno, ¿no? Y el rayo. De repente se rasgan los cielos, la oscuridad de los cielos, a través del rayo, a través del trueno. Entonces ya no solamente es el destello de luz, ya hay un sonido que va a ir a confundir y a atacar al reino de la oscuridad, mi hermana. Ahí se comienza la guerra, con Barak de su lado. Con Barak de su lado. Pero el Señor es tan lindo y hay una palabra profética ahí que dice Débora, que la honra, la liberación no la va a recibir Barak, sino va a ser por medio, la liberación va a ser a través de una mujer de Jael. Es decir, mi hermana, y no se me va a confundir con esto, o sea, tiene que estar presente Barak. Tiene que estar presente sus momentos de adoración, de búsqueda, de oración, de intercesión. Tiene que estar presente la alabanza, la adoración como tal. Principalmente adoración. Pero también cánticos de alabanza, cánticos de guerra. Tiene que estar presente, por supuesto. Pero, el Señor va a utilizar a las Jael, a las hermanitas con las características de Jael. Ya no de Débora, sino de Jael. Por eso decía, usted tiene que tener de Débora y de Jael. No se quede solo como Débora. Vaya más allá y vaya, actúe como Jael también. Que tenga esas dos características. Las características de Débora y de Jael, hermana. Porque entonces, si no está Jael, la victoria no va a ser completa. Amén. Y de pronto, ¿qué pasa, mis hermanas? ¿Qué pasa en este encuentro?
en esta guerra espiritual. Des en cuenta, dice acá, estamos en Jueces 4. Pues debido a la desobediencia de muchos matrimonios, de muchas familias, que aún, mis hermanas, aún estando en una iglesia, en una congregación de las congregaciones tradicionales evangélicas, en las que se busca al Señor una vez a la semana, o dos por mucho, tres por mucho, bueno, hay una frialdad espiritual. Y entonces el Señor mira esta desobediencia de no someterse a Él, de no buscarlo, por lo mismo, y empieza a resurgir el pecado, las manifestaciones de la carne, los pecados de la carne y del cuerpo, como la fornicación y el adulterio, y los pecados del espíritu, como la ira, la envidia, el enojo. Y entonces, debido a esto, Jehová los vende en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, el lugar cerrado, donde los atrapa. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el que comanda, el que dirige, porque es un líder en el mundo espiritual, es un demonio en el mundo espiritual, que también representa el pecado como tal. Pero detrás del pecado, mis hermanas, quiero que lo sepan, detrás de la fornicación que conlleva pornografía. Yo sé de muchos esposos, tristemente, que para tener una relación sexual con la esposa tienen que estar viendo pornografía para poder responder en la intimidad con la esposa, tristemente, ¿no? Entonces ya están en actos de fornicación y ella que permite que eso pase, ¿no? Entonces la fornicación conlleva muchas cosas, conlleva la pornografía, conlleva el adulterio, conlleva la sodomía también. Hombres que quieren tener relaciones con sus esposas, pero como lo tienen los homosexuales. Cuando la mujer accede a eso, permite eso, está permitiendo que llegue Sísara, que ahí esté metido Sísara. Y es cuestión de tiempo que esto se desintegre y se diluya, esta relación matrimonial. Y entonces Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Los hijos de Israel, verso 3, claman a Jehová, porque aquel tenía 900 carros preparados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Qué triste. Yo he oído de personas que están bajo este ataque de Sísara, de Javín, por muchos años, muchísimos años. Pero clave importante acá es el clamor. El clamor cuando no se sabe qué hacer, cuando todavía no se ha levantado como Débora, la hermana, pues tiene que clamar, tiene que orar, tiene que pedirle al Señor. El clamor, porque este hombre está bien preparado, este hombre demoníaco, este hombre satánico, al servicio de Javín, es decir, este principado, este demonio. Digo hombre, ¿por qué? Porque es que Satanás tiene tanto a su servicio demonios como tal, como también seres humanos, que con todas las características de Sísara, bajo la influencia directa de Sísara. Sísara sigue hoy en día, mis hermanos, Javín sigue hoy en día. Están tan presentes como en aquel tiempo. Los demonios siguen igual. Los demonios no envejecen. Siguen atacando al pueblo del Señor. Entonces, el clamor, ¿no? Pero acá el verso 4 ya nos empieza a decir la solución. Bueno, la solución comienza con el clamor del verso 3. Pero ya el verso 4, gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetiza. ¿Qué dijimos que significaba Débora, mis hermanas? Abeja, ¿no? Que trabaja como abeja. Una mujer que tiene liderazgo. Una mujer emprendedora. Pero no me refiero a lo material, a lo económico, que por supuesto hay muchas Déboras que tienen las dos cosas, ¿no? Son empresarias, pero también son emprendedoras en lo espiritual. Son empresarias en lo espiritual. Es decir, se levantan como lideresas, como líderes en el ámbito espiritual y trabajan en el ámbito espiritual, como muchas de las hermanas presentes acá
en esta reunión virtual, ¿no? En esta plataforma de Meet. Hermanitas que son incansables, que están ahí luchando, guerreando en las madrugadas, en las tardes, en las noches y no se cansan. Están al igual que Débora, trabajando en lo espiritual como guerreras, como abejas incansables. Y el Señor también las usa en profecía. Y dice la palabra del Señor, verso 6, ella envió a llamar a Barak. Pídale al Señor, mi hermana, pídale al Señor que le envíe a Barak, al Espíritu Santo, dígaselo. Espíritu Santo, quiero ser adoradora. Por favor, trae a Barak a mi vida. Trae la adoración. La adoración. Y que yo pueda hacerlo. Claro, por supuesto, usted lo puede hacer de pie, caminando, mi hermana. Pero van a haber momentos en los que tiene que ser de rodillas. Sobre todo antes de los encuentros, de las guerras espirituales, de los ataques a la oscuridad. Porque así como la oscuridad le atacó a usted y le hizo guerra, usted ahora le tiene que hacer la guerra para liberar a los cautivos, siendo uno de ellos su esposo o algún hijo en drogas. Y entonces, mi hermana, usted le pide al Espíritu Santo que le traiga a Barak la adoración. Y la adoración de rodillas en ese momento para fluir en adoración. Y entonces esta adoración que usted va a hacer, mi hermana, va a traer un respaldo en la guerra espiritual, pero fuertísimo. Tan así el respaldo que habrán legiones de ángeles para apoyarla a usted en estas guerras. Porque dice que Barak, leámoslo, dice el verso 6, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿En las manos de quién? Cuando usted adora al Señor, cuando hay adoración, y sobre todo cuando es de rodillas. Mi hermanita, aunque sean unos 15 minutos o 10 minutos antes de su guerra espiritual, póstrese de rodillas a adorar al Padre, a adorar al Señor, mi hermanita. Y entonces, en ese momento el Señor le puede mandar 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 ángeles guerreros. Claro, siempre y cuando usted utilice velo para orar y para hacer sus guerras espirituales. Claro, por supuesto que usted esté en santidad, por supuesto. Y entonces el Señor le va a mandar ángeles para hacer la guerra, para atacar a Sísara, capitán del ejército de Satanás de Jabín. Y entonces ahí será entregado Sísara. Siempre y cuando haya adoración que anteceda al contraataque. Porque vendrán ángeles en ese momento, miles de ángeles. Pueden ser docenas, cientos, miles o hasta 10,000 ángeles, dependiendo del tipo de guerra que usted vaya a hacer. Dependiendo del tipo de batalla espiritual a la que usted se enfrente en ese momento. Ahora, ¿qué responde la adoración de rodillas? Si pudiera hablar, ¿qué le diría a usted? Esa parte de usted que se mete a orar, a adorar de rodillas.
que usted tiene que entrar al campo de la batalla, mi hermana. Por eso dice el verso 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. O sea, no basta solo con adorar, usted tiene que entrar al campo de la guerra. Usted tiene que ir, usted tiene que participar, hermano. Usted tiene que tomar la actitud de Débora y decir, iré, yo iré contigo. Y aquí es donde ella dice, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak. Y luego ya con todo el ejército que juntó la adoración, dice la palabra del Señor, que vinieron pues a Sísara las noticias de que Barak, oiga, cómo llega al mundo espiritual, cómo los demonios se comunican. Ellos tienen mensajeros, las noticias vuelan más rápido de lo que vuelan en las redes sociales. Entonces, a este principado que tiene cautivo a su esposo, le vayan a llegar las nuevas de que usted está adorando al Señor y de que usted está participando ya en la guerra, se va a meter en la guerra. Y dice la palabra del Señor, mire cómo viene el contraataque de Sísara. Reúne todos sus carros, los 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, porque hay mucho pueblo demoníaco, pero pueblo también humanos que están al servicio también de Sísara. Por eso la guerra no es solamente contra carne. La mayoría de versiones dicen, la guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados. Pero créame, mi hermana, que la guerra no es solamente contra los principados, también hay contra carne y sangre. Porque la experiencia nos dice eso. Y si mal no recuerdo, hay una versión de la Biblia que lo dice. Que la guerra no es solamente contra carne y sangre. Quiere decir que sí hay guerra contra carne y sangre. Y acá me lo puede, mi hermana Jenny me lo puede corroborar, ¿no? Si no ha tenido guerra contra carne y sangre. O que le han hecho guerra carne y sangre. A veces se levanta la misma mamá, se levanta un tío, se levanta el papá, el esposo mismo. O sea, se batalla también, se tiene que lidiar con eso, contra carne y sangre, pero no es solamente, sino que ahí hay principados, potestades, la guerra ya va al mundo espiritual. Por eso dice acá, con todo el pueblo que estaba con qué, con Sísara. ¿Qué humanos están con Sísara? La misma mujer extraña está con Sísara. La amiga de la mujer extraña que le presentó al esposo a la mujer extraña, que le dijo te voy a presentar a una amiga, y esa amiga se convirtió en la mujer extraña. ¿Quiénes forman parte de ese pueblo? Los de los autoteles, que abren las puertas para que se dé pecado. Que haciendo un paréntesis, si usted es siervo de Dios o sierva de Dios, usted no puede ser dueño de un autotel. Ok. Todas estas personas forman parte del pueblo que tiene Sísara a su servicio. Entonces, Débora se levanta, tiene una conexión con Barak, con la oración o adoración de rodillas. Y la adoración es levantada, por eso ella le dice a Barak, levántate. La adoración es levantada, el clamor, la adoración y el poderlo hacer de rodillas. Y luego vean las declaraciones proféticas, los actos proféticos ahí. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Wow, qué declaración profética esta, ¿no? O si usted le quiere llamar decreto. Pero hay que tener cuidado con los decretos y quién los dice. Y qué tipo de decreto, ¿no? Pero vean esta declaración de guerra. Esta declaración profética. Levántate. O sea, se levanta la adoración. La adoración es decir, no que se quite, sino que aumenta la adoración en ese momento. La adoración. Y luego la declaración profética, porque este es el día en que Jehová ha entregado a esa potestad
que se llevó a su esposo, mi hermana. Ha entregado a Císara en tus manos. Y el Señor Jehová, nuestro Padre eterno, va delante de usted, mi hermanita, como poderoso gigante. Y dése cuenta, ¿dónde estaba Barak? En lo alto del monte Tabor. Es decir, si usted quiere que el Señor la respalde en la guerra espiritual, usted no puede estar, no puede estar en una condición espiritual inferior, hermana. Su vida espiritual tiene que estar en lo alto. Usted cada vez tiene que aumentar de nivel espiritual, tiene que ir hacia arriba y no hacia abajo, su nivel espiritual. En la parte alta tiene que estar la adoración, tiene que preocuparle su vida espiritual, su clamor, su adoración, sus encuentros con Dios. Claro, por supuesto, que ya usted, habiendo estado en lo alto, usted puede descender al valle a hacer la guerra espiritual, pero usted ya está preparada. Usted no va a estar primero en la parte baja y en la parte baja quedarse para hacer la guerra, porque entonces no va a funcionar su guerra espiritual. Usted primero tiene que subir al monte Tabor y ahí tiene que estar hasta que el Señor le indique hacer la guerra espiritual, mi hermana. Porque si no, los mismos demonios se levantan en su contra. Y yo he oído de muchas hermanas que me dicen, hermano, yo hice guerra espiritual por tal hermanita. Eso me lo dijo una hermanita ayer temprano, que habló conmigo. Me puse a hacer guerra espiritual por tal hermana, por tal hermano. Y mire lo que me vino, los ataques que he tenido. Y esto, lo otro. Bueno, porque probablemente le faltaba estar más tiempo en el monte Tabor. Entonces ya usted desciende y viene usted equipada con ángeles que la respaldan. Y entonces dice el verso 15, y Jehová quebrantó. Si usted lo hace en este orden que yo se lo estoy diciendo, mi hermana, a como está en la palabra, el Señor le va a dar la victoria. Y se la puede dar hoy mismo, se la puede dar en esta semana, la semana que viene, el mes que viene. Va a depender de muchos factores, hay muchas variables ahí, como dicen, hay mucha tela que cortar. Va a depender de muchas cosas, que el Señor le dé la victoria. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Entonces, ¿cómo es que el Señor viene y ya es el Señor mismo el que va a quebrantar a esta potestad demoníaca que tiene atrapado a su esposo, a Císara? Dice, Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada. ¿Pero delante de qué? ¿O de quién? Delante de Barak, mi hermana, de la adoración. O sea que en la guerra espiritual comience con adoración y hay un momento en la guerra donde usted sigue en la adoración y ahí es el Señor donde va a quebrantar, va a romper, va a acabar al enemigo. Pero es delante de Barak. Luego dice, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Ahí ya, mire, allá son pataditas de ahogado, como dice un refrán. Ya este demonio, esta potestad, que está detrás de los adulterios y de otras situaciones de pecado, ya es quebrantado. Ya ahí, dese cuenta, ya fue quebrantado Císara, sus carros, todo su ejército, todo lo que él tenía para hacerle daño a usted, mi hermana, para tener atrapado a su esposo. Pero aún queda vivo Císara, este demonio. Desciende desde el carro, huye a pie. Huye a pie, pero miremos qué hace para huir. Porque todavía había ejército de él. Dice el verso 16 que mas Barak siguió los carros y el ejército. Usted debe continuar adorando al Señor para pulverizar el ejército de Císara, para que caiga a filo todo el ejército de Císara, que caiga a filo de espada. Recuerde, mi hermana, la espada, ¿qué es? Es la palabra del Señor. Mucho ojo con descuidar la palabra del Señor.
y acaban al ejército de Císara hasta no quedar ninguno. Hasta no quedar ni uno. Ahora vayamos con Jael. ¿Qué pasa con Jael? Ella está en una tienda. Muy seguramente no está su esposo con ella. El punto acá es el siguiente: que este hombre huye a pie a la tienda de Jael. Ya es un demonio ya afectado, pero aún así se va a meter a la tienda de una mujer, de Jael. Y vamos a ver cómo reacciona Jael. O sea, para Císara, la tienda de Jael no representa ningún peligro, porque dice que había paz entre Javín y la casa de Berseneo. Porque Berseneo era el esposo de Jael. Dese cuenta, ¿por qué razón Berseneo tenía paz con Javín? O sea, estamos hablando de esposos que de alguna manera están más en el mundo que con Dios, que con el Señor. Que tienen más nexos con el enemigo que con Dios mismo, con el Señor mismo, con el Espíritu Santo. Ellos tienen nexos con Javín, con Satanás. Hay como que paz. Yo no molesto al reino de la oscuridad y él no me va a molestar a mí. Y es así. Es así. No. Para Javín, para Satanás, estos esposos, estos Berseneo, no representan ningún peligro. Y hay hasta paz con ellos. Pero se le olvidó a Císara qué tipo de mujer tenía Eber. Al enemigo, a Císara, se le olvidó qué tipo de mujer es usted, mi hermana Aralix, hermana Jenny y demás hermanitas, María Elena. Se le olvidó con quién se fue a meter. Qué arrepentida, ¿no? Pero ya fue demasiado tarde para este demonio. En su agonía, cuando le clavan la estaca en la cabeza. La estaca que le clavó Jael. Y entonces el enemigo se confía que porque en su casa no están yendo a la iglesia, que porque este varón está frío. Entonces ahí se va a meter Císara porque no representa para él ninguna ofensa, ningún contraataque, nada. Ahí trata de huir. ¿Por qué? Porque por otro lado le vienen atacando. Y eso téngalo muy en cuenta, mi hermana. Porque muchas veces Císara se va a meter a muchas familias, viene huyendo de otros lugares que lo están atacando y le están haciendo guerra espiritual. Otra hermanita que se ha levantado con Barak, con adoración, y también se metió a hacer guerra. Y entonces este demonio anda viendo dónde se mete y se fue a meter a su casa, mi hermana. Huyendo del tormento que le están haciendo por otro lado, en otros países, en otras ciudades, en su misma ciudad incluso. Y se mete a un hogar, a una tienda donde para este demonio meterse ahí no representaba ningún peligro. Iba como ir a encontrar paz, tranquilidad. El tiempo se me está yendo, mis hermanas. Eso está muy bueno. Y entonces dice la palabra del Señor que Jael sale a recibir a Císara, mi hermana, mi hermano. Pero vean cómo actúa Jael. Le dice, ven, le dice. Ven, Señor mío, ven a mí. Le dice, no tengas temor. Mire de qué manera Jael empieza a hacer un contraataque ahí. De qué manera, o sea, Jael, antes que nada, tenía discernimiento de espíritus. Ya sabía quién era Císara. Y entonces, de alguna manera, las Jael de hoy, de alguna forma, engañan a este demonio. En lugar de que sea ella la atemorizada, que porque llegó el demonio a su casa, le tiene que decir al demonio que no tenga temor. Y no significa que usted se va a poner a decirle al demonio, no tengas temor, demonio, no.
Pero vamos al hecho de que ella no tenía temor. El que tenía temor era el demonio. El que actualmente tiene temor cuando se mete a una casa así, viene huyendo de otros lados y se mete a su casa, como cuando están persiguiendo a un ladrón y se va a meter se refugia en una casita por ahí y después la policía tiene que ver cómo lo saca. Pues algo así. Y vean, mis hermanas, permítanme un segundo acá. Quiero ver algo con respecto a esta grabación. Oh, ahí estamos. Es que me sonó una alarma y esto pudo haber cortado la grabación. Entonces, mis hermanas, dice, enseña la palabra, que este demonio se confió. Y ella lo cubre con una manta. Hermana, es importante que usted tenga una cobertura espiritual. Es importante. En este caso, yo soy una cobertura espiritual para usted. Si usted tiene cobertura, usted puede también, de alguna manera, tener manta para cubrir. Y esa cobertura, usted también puede, de alguna manera, darle cobertura a alguna hermanita. Pero usted tiene cobertura. Y de alguna manera, también esta cobertura sirve para hacer guerra espiritual. Porque ella utiliza una manta para tapar al demonio. Y el demonio sigue confiado. Dese en cuenta cómo se hace esta guerra espiritual. Y entonces el demonio necesita agua. Porque el demonio necesita algo. Necesita agua. Necesita algo. Y ella no le da lo que él le pide. Ella le da leche. Bueno, alguien podrá decir, bueno, le dio leche porque con la leche lo iba a dormir. Ustedes saben que si usted se toma su taza de leche caliente en las noches, le podría ayudar a dormir. Pueda que sí, pueda que no, ¿verdad? Si el insomnio es muy fuerte, no la va a dormir la taza de leche. En este caso, ella no le da agua, ella le da leche. Y el hombre empieza a entrar en una somnolencia y le da una recomendación que igual es patada de ahogado. Y está hasta la puerta de la tienda, si alguien viniera y te preguntara, ¿hay aquí alguno? Porque sabe que lo andan buscando. O sea, el demonio, en otras palabras, mi hermana, trasladándolo a lo espiritual, el demonio tiene miedo de que una guerrera que usted conozca, un guerrero que usted conozca, se acerque a su tienda, a su casa. Por eso es bueno que usted pida oración para su familia, para su casa. Porque si hay un císara por ahí metido en su casa, que usted ni siquiera lo ha identificado. Entonces, el demonio tiene miedo que llegue un guerrero, una guerrera a su casa, a través de la guerra espiritual, y lo echen de esa casa también, o lo maten de una vez. Lo inutilicen, lo inactiven, lo manden a los lugares desiertos. Y pues cuando va a lugares desiertos, a los lugares secos, a los abismos, va a sufrir, mis hermanas. En ese temor, él tiene temor de que un guerrero o una guerrera que adora al Señor, un barak, lo ande buscando y lo llegue a sacar y lo maten. Ese es el temor del demonio. Por eso usted tiene que estar conectada con otros guerreros y con otras guerreras, no sea una guerrera solitaria. Porque a él lo andan buscando otros guerreros, otros ángeles, legiones de ángeles, viendo dónde están estos císaras. ¿Por qué? Porque el adulterio, la pornografía, la fornicación, la adicción a drogas, etcétera, tiene que disminuir en el mundo, tiene que disminuir en su ciudad y tiene que desaparecer de su casa y de su matrimonio. Entonces usted está haciendo esas guerras y hay otra hermanita a la que se le fue a meter císara porque salió de su casa, pero se le fue a meter a otra hermana. Y usted con la guerra espiritual que hace lo va a sacar de ahí también. Y el demonio engañado piensa que las Jaeles, la Jael, la mujer llamada Jael, el demonio piensa que la hermana llamada Jael en el mundo espiritual
lo va a cuidar. Piensa que ahí va a encontrar acogida, porque incluso Jael no era israelita, mis hermanas. Entonces el demonio piensa que esta hermana no es cristiana incluso, o piensa que no es guerrera, piensa que es cristiana pero tibia, de una iglesia tibia. Y ahí se va a meter y piensa que hasta lo van a defender, porque con sus actitudes y su pecado lo defienden. Ya entonces ya no puede entrarse a hacerle la limpieza a esa casa, a tomar a este demonio, a Císara. Y entonces él está confiado y le dice, trata la puerta de la tienda, y si alguien viniere, si alguien viniere, este demonio está con ese temor, y él está con la esperanza de que si alguien llegara a buscarlo, un guerrero, una guerrera, ángeles, legiones de ángeles, que de alguna manera lo tape. Que de alguna manera diga, no, aquí no hay ningún Císara. Y se refugia en esa casa. Ahora miremos qué hizo Jael. ¿Será que Jael se dejó influenciar por este demonio, por esta influencia satánica, por este hombre que llegó a querer hacerle daño a su casa o a meterse, este hombre influenciado por Císara? Porque como digo, la guerra no es solamente contra demonios, es también contra carne y sangre. Miremos qué hace Jael. Ya vamos a terminar, mis hermanas. Dice que ella lo que hizo fue tomar una estaca de la tienda. El demonio esperando una aliada, esperando que se le dé cobija en esa casa, en ese matrimonio. Pero miren cómo reacciona Jael. ¿Qué hace Jael? Jael, aunque no era israelita y aparentemente no lo era, y porque el esposo tenía nexos con Javín, una familia aparentemente no cristiana o no buscadora del Señor, y muy seguramente el hombre no lo es porque está con Javín, pero ella es diferente al esposo, porque ella no está con Javín, ella está con el pueblo de Dios. Si no, no hubiera hecho lo que hizo. Pero Jael toma una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. O sea, la estaca le atravesó el cerebro, le atravesó el cráneo, luego el cerebro, y le pasa porque se enclava en la tierra misma. Dice, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Así terminan los demonios, mis hermanas. Por eso no se me rinda, hermanita. No tire la toalla en esta guerra, en esta lucha, porque vale la pena. Porque el demonio se va a cansar antes que usted. Y se va a cansar si usted persevera, por supuesto. No permita usted cansarse antes que el demonio. Antes de ver la restauración de su matrimonio. Antes de ver a sus hijos con papá, compartiendo con papá allá en casa. O a ese hijo que está en drogas. No se canse hasta no ver la respuesta. Y cuando la tenga, siga, continúe, porque esto es para toda la vida. No es usted la que tiene que estar cargada de sueño y cansancio. Y no me refiero a un sueño literal. Ahora, hay un cansancio físico y espiritual. Hay una somnolencia espiritual también. ¿Por qué? Porque la persona que no ora, que no busca a Dios, que deja de guerrear, está como dormida, está como soñando, está en algo iluso. Y al mismo tiempo ya no tiene fuerza, ya no quiere seguir en la lucha, en la pelea. Entonces es el demonio el que tiene que terminar así, con sueño y cansado, porque ahí va a morir de tanta guerra que le están haciendo, de tanto que ha venido huyendo de un lado para otro, y se viene a topar con una Jael, con una mujer llamada Jael. Y entonces ella toma la estaca de la tienda. Ahora, ¿qué representa la estaca? Lo voy a explicar de una vez, pues no voy a dejar esto así. Recuerde que las tiendas, las bases de las tiendas eran las estacas. La base de las tiendas son las estacas. Por eso hay una parte de la Biblia que dice que hay que reforzar las estacas. Porque si las estacas no se refuerzan,
el enemigo fácilmente viene y destruye a la familia. Entonces, con herramientas puramente familiares, las estacas, usted va a enclavar a ese demonio en la tierra. ¿Qué estacas podemos mencionar, mis hermanas? La principal estaca es la oración, la intercesión y la guerra misma, la guerra espiritual misma. Porque los matrimonios que oran juntos permanecen juntos. Las familias que oran juntas permanecen juntas. La mamá y el hijo que oran juntos van a permanecer juntos. Hay un nexo que los une. Esa es la principal estaca dentro de un hogar. La principal estaca dentro de una familia. Y de ahí ya podemos hablar de otras estacas, como la comunicación entre la esposa y el esposo, los principios, los valores, la vida en familia y muchas estacas que podemos mencionar. Pero la principal estaca es la oración. Encárguese que en su casa, en su familia haya oración, haya búsqueda espiritual, que haya lectura de la palabra, que se coma de la palabra. Y esa será la principal estaca, porque es la principal estaca que mantiene firme esa tienda para que no se derribe y no se caiga. De ahí puede haber buena comunicación entre el esposo y la esposa, se pueden tratar de comprender y muchas cosas, ¿no?, que podemos hablar dentro de los matrimonios y las familias. Pero si no está la oración, no hay nada. En una oportunidad una hermanita dijo, una hermanita que se acercó a este ministerio que recién empezó, ella dijo: si no hay tal y tal y tal cosa, de balde la oración porque no va a pasar del techo. Pero es que para que haya eso, esa sanidad interior, primero tiene que haber oración, porque la oración prepara todo. Entonces, con esa estaca, mi hermana, usted va a enclavar a este demonio, a este Císara. Vamos a dejar el estudio acá, porque ya se extendió en el tiempo. Esta va a ser la primera parte y espero en Dios que haya una segunda parte. Amén, mis hermanas. El tiempo se nos ha ido volando. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor. Entonces ya di, mis hermanas, un lineamiento más en la guerra espiritual. Lo del rey David, las 5 piedras y todo eso es otro tipo de guerra, otro tipo de batalla, que la vamos a seguir implementando en este ministerio. Pero vamos a implementar esta otra. Amén. La vamos a estar implementando. Y yo les aconsejo, mis hermanas, que este audio, este video en YouTube, lo escuchen una y otra vez, hermanas, porque no se les va a quedar todo. Una y otra vez. Y lo empiecen a poner en práctica en las oraciones, en las cuales yo no participo en todas, pero sí estoy en las de la madrugada. Las de la madrugada, todos los días en la madrugada, estoy en la primera oración, la de la madrugada. A excepción que por alguna razón sea mucho el cansancio y yo necesite dormir, pues no voy a estar. Pero entonces voy a estar en otro horario y voy a estar en espíritu en esas reuniones de oración. Yo voy a estar buscando al Señor y voy a estar siempre pidiendo por sus encuentros y por sus batallas espirituales y por los actos proféticos. De tal manera como una especie de cobertura, ¿no? Lo que hablé hace un momento. Amén. Yo creo que el tiempo se nos ha ido, pero si hubiera algún comentario o alguna pregunta, dejo el espacio antes de orar. Vamos a hacer una oración corta porque no vamos a hacer ahorita la guerra espiritual. Esto solamente es la enseñanza para que ya ustedes lo puedan hacer. Y por supuesto yo lo voy a hacer. Amén. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario, mis hermanas? Yo quería que también, encontrando lo que significa parte de lo que usted estaba diciendo, de que la estaca es la oración, que nosotros debemos permanecer constantemente para reforzar todos los ataques, pues, o situaciones que se nos presentan.
y no dormirnos, tener lista siempre nuestra estaca, que es la oración. Y también dice aquí, que quería agregar un poquito, que una estaca también representa un grupo de congregaciones en una iglesia, pues así como estamos nosotras aquí unidas, que todas somos estacas y reforzamos la congregación virtual que, Amén. que se ha manifestado en su ministerio, pues. Amén. Muchas gracias, mi hermanita, por esa aportación. Amén. Es así, mi hermanita, tal y como usted lo dijo. Es así. Y algo que se me escapó decirles, Jael. ¿Qué significa Jael? Uno de sus significados es cabra, y cabra de la montaña. Cabra montés. Jael. Parece que también significa indomable, inquebrantable. Y bueno, mis hermanas, muchas de ustedes tienen un carácter que quizá el esposo se quejó en algún momento, es que tu carácter es muy fuerte. Y a veces los caracteres muy fuertes, la psicología no le dice fuerte, le dicen débiles. Porque un carácter fuerte, según la psicología, no debería ser así, impetuoso, y así como que se enoja rápido, y un poco intolerante. Sin embargo, eso mismo utiliza el Señor, pero ya en el ámbito espiritual. Usted por eso lo tiene que canalizar hacia lo espiritual, y no hacia su esposo y hacia sus hijos. Lo tiene que canalizar hacia lo espiritual. Cada quien se conoce el carácter que tiene, mis hermanas. Pero canalicemos esta fuerza, como le dijo el Señor a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Canalicemos esta fuerza para hacer la guerra espiritual y no hacerle la guerra al esposo, ¿va? Como tal. Y pleitos y discusiones y que dices que, hermano, yo soy de carácter fuerte, yo no me dejo. Bueno, tratemos de ir cambiando, pidámosle el cambio al Señor en oración y traslademos eso hacia el mundo espiritual como Jael. ¿De dónde una mujer saca, veamos lo literal ahí, de dónde una mujer saca fuerzas para matar a un hombre estando dormido? Requiere mucha fuerza de voluntad, muy decidida, muy determinada, ¿no? Entonces Jael tiene sus características. Entre otras, tuvo discernimiento espiritual, que hay que pedirle al Señor. También fue una mujer que utilizó la astucia. Recordemos que la palabra del Señor dice que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero porque esta solo es la primera parte, vamos a seguir con la segunda parte y vamos a hablar un poco más de Jael. Amén. Mis hermanas, si no hay ningún comentario más, ninguna pregunta, vamos a hacer una oración corta para despedirnos. Padre Dios, en esta hora te doy gracias por este grupo hermoso de hijas tuyas, de guerreras, al estilo Jael, Señor, al estilo Débora. Padre Dios, yo he cumplido con darle las directrices y los lineamientos para que ellas puedan ponerlo en práctica y lo puedan comunicar a mis demás hermanas y ovejitas que tú me has dado en esta congregación. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, oh Señor, yo te ruego que cada cosa que hablamos acá la podamos poner en práctica de manera frecuente. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que estas batallas y guerras sean frecuentes, sean constantes en este ministerio, Señor, y podamos ver los frutos y los resultados de estas guerras espirituales, de cómo se destruye a Císara, de cómo se le ataca con la estaca y cómo tú nos das la victoria, porque al final eres tú, Señor, el que pelea por nosotros. Pero tú también quieres ver la participación y lo que nos corresponde a nosotros como hijos e hijas tuyas. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, por favor, nuestro Señor Jesucristo dijo que tú nos ibas a recordar lo que Él enseñó. Te pido que nos recuerdes todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y también nos recuerdes esto que tú mismo inspiraste en el Antiguo Testamento, de las batallas del Señor en el Antiguo Testamento. Por favor, te lo ruego, Espíritu Santo. Señor amado, todo esto te lo he pedido. Te lo he pedido para que tú seas glorificado, el Señor Jesucristo sea glorificado y el Espíritu Santo sea glorificado. Da la orden, Señor. Da la orden para la respuesta a esto que te estoy pidiendo.
que tú autorices esto que te he pedido en este instante, en este momento, y que mi Señor Jesucristo selle con su sangre esa orden y que el Espíritu Santo la ejecute. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Buen provecho. Estamos en comunicación, hermanitas, y queden a la espera del video. Por favor, lo escuchan completo. Den sus comentarios en el mismo video. Compartan el video con cuantas personas ustedes lo puedan compartir. Por favor, mis hermanas. Y traten de aprenderse esta enseñanza lo más que puedan, porque yo les voy a poner a ustedes, mis hermanas, a que den esta enseñanza. Esta misma enseñanza la den a las hermanitas que no estuvieron hoy con nosotros. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Sí, pastor. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, pastor. Igualmente, mis Bendiciones, hermanas, pastor. bendiciones. Y gracias por la oración, el audio que me oró por mí, pastor. Gracias, y Dios me lo bendiga. De nada, mi hermanita Dolores, el Señor le bendiga, hermanita. Bendiciones, pastor. Igualmente, mi hermanita Jenny, bendiciones. Bendiciones a todas. Bendiciones. Bendiciones a todas. Bendición, pastor. Bendiciones para todas mis hermanitas. Que tengan un día muy nutrido. Amén, pastor. Y la bendición. Amén, hermanita, igualmente, hermanita. El Señor les bendiga. Bendecida.